4 de marzo de 2003 se celebraron en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial los actos capitulares con motivo del ingreso en la Real y Militar Orden de San Fernando de los caballeros que tienen concedida la Medalla Militar Individual. En los momentos previos a la llegada de Su Majestad el Rey, que presidió los actos capitulares, se celebró en la Basílica un concierto ofrecido por la Escolanía del Real Monasterio. Posteriormente, Su Majestad el Rey efectuó su entrada en la lonja, siendo recibido por el excelentísimo señor Ministro de Defensa, don Federico Trillo Figueroa y Martínez Conde, y otras autoridades militares recibiendo los honores de ordenanza reglamentarios. A continuación, pasó revista a la Compañía de Honores de la Guardia Real, dirigiéndose a la Basílica, donde fue cumplimentado por diversas autoridades civiles y militares, siéndole ofrecido por el reverendo Padre Prior, don Antonio Iturbe Saiz, el Lignum Crucis. Acto seguido, saludó al excelentísimo señor Teniente General, Caballero Laureado de San Fernando, don Adolfo Esteban Ascensión, en representación de los caballeros Medallas Militares Individuales que van a ingresar en la Real y Militar Orden de San Fernando
y al arzobispo castrense de España, Monseñor Estepa. El capítulo extraordinario de la Real y Militar Orden de San Fernando, cediéndole la palabra al excelentísimo señor general de Ejército, don José Rodrigo Rodrigo, presidente de la Orden, quien hizo un resumen histórico de la misma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, oh Señor, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente según este mismo Espíritu y gocemos por siempre sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Se abre el capítulo extraordinario de la Real y Militar Orden de San Fernando. Tiene la palabra el presidente de la Asamblea de la Orden de San Fernando, general de Ejército, don José Rodrigo Rodrigo. Las Cortes Generales Extraordinarias congregadas en Cádiz se aprobó con fecha 3 de septiembre de 1811 un decreto creando una nueva orden militar denominada Orden Nacional de San Fernando. Dicho decreto fue refrendado por Su Majestad el Rey el 28 de septiembre de 1814 y desarrollado en un reglamento de fecha 19 de marzo de 1815. En su preámbulo se dice que la Orden sea el distintivo de los agregados servicios militares que hayan hecho en esta última guerra las tropas aliadas y los que en lo sucesivo hicieron mis ejércitos.
Asimismo, decide que su nombre sea Real y Militar Orden de San Fernando. El articulado disponía que habría 3 clases de cruces: la sencilla, que servirá de premio a los servicios militares de algún riesgo; otra, con la que se premiarán las acciones distinguidas en grado heroico, que tendrán encima en los brazos una corona de laurel; y una tercera, denominada Gran Cruz coronada, que se otorgará a los generales. La ley de 18 de mayo de 1862 promulga un nuevo reglamento de la Orden, en el que se dice que la recompensa está instituida para recompensar los hechos de armas distinguidos y heroicos. En 1920, por Real Decreto de 5 de julio, se aprueba otro reglamento en el que se determina que la Orden ha sido instituida para premiar los heroicos servicios militares de campaña. Es decir, ya no se premian con ella los hechos de armas distinguidos. La explicación de este importante cambio está motivada por la Ley de 29 de junio de 1918, de Organización Básica del Ejército, que en su base décima establece las congregaciones de guerra que existen y crea la medalla militar. El desarrollo de la ley da lugar a una Real Orden Circular de 12 de marzo de 1920 que aprueba el reglamento de la medalla militar y dice que servirá como recompensa ejemplar e inmediata de los hechos y servicios muy notorios y distinguidos realizados al frente del enemigo. 3 meses después se promulga un reglamento de la Real Militar Orden de San Fernando que establece que está instituida para premiar los heroicos servicios militares de campaña. En 1937 se restablecen las recompensas militares que habían sido suprimidas en 1931 y continúan vigentes los reglamentos de 1920 de la Cruz Laureada y de la Medalla Militar, en los que no se introducen variaciones de interés hasta el vigente reglamento de 2000. Señor, cuando fui honrado por vuestra majestad al designarme gran canciller de la Real Militar de San Hermenegildo y presidente de la Asamblea de la Real Militar de San Fernando, me expresasteis vuestro profundo respeto y cariño para las órdenes y la preocupación que sentíais por el futuro de la de San Fernando, por lo que sería oportuno ver la forma de revitalizarla y adecuarla al momento presente. De acuerdo con vuestros deseos, la Asamblea inició un cuidadoso estudio de todo lo referente a la orden, analizando a fondo todos los antecedentes para, además de adaptar el reglamento a la Constitución española y a numerosas disposiciones legislativas que han entrado en vigor a partir de ese momento, para hacer posible su aplicación a la realidad actual de nuestras Fuerzas Armadas. Se analizaron asimismo las condecoraciones de varios países de un nivel parecido a nuestra Cruz Laureada para comparar sus exigencias con las nuestras. El resultado obtenido demostró que nuestra laureada tiene unos estrictos requisitos y trámites procedimentales superiores a todas ellas, de los que se deriva el extraordinario prestigio de la misma, por lo que se consideró conveniente mantenerlos y respetando la tradición, tanto para la Cruz Laureada como la Medalla Militar, incorporar esta última a la Real y Militar de San Fernando, para volver a premiar los méritos exigidos en el primer reglamento y los sucesivos hasta 1920. Esta regulación del espíritu inicial que motivó la creación de la Real y Militar de San Fernando será la que puede facilitar su actualización. En efecto, el prolongado periodo de tiempo que afortunadamente ha transcurrido desde la concesión de las últimas laureadas y medallas militares ha dado lugar a nuevas propuestas de concesión, pero en la actualidad las internacionales o de alianzas de las que España forma parte pueden dar motivo a la realización de acciones de las que se contemplan en el artículo 1 del vigente reglamento. Al finalizar el estudio, aprobado en la Asamblea de la Orden, se propuso al señor Ministro de Defensa la promulgación de un nuevo reglamento, informándole exhaustivamente de las razones que motivaban la propuesta. Su decisión fue ordenar la constitución de la comisión dentro de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, de la que formaran parte miembros de la Asamblea como personas con mejor conocimiento de las vicisitudes y problemas existentes. Una vez redactado el proyecto de reglamento, se sometió informe de los cuarteles generales de la Defensa y de los ejércitos de tierra y aire y de la Armada, y una vez recibidas sus respuestas, se remitió el proyecto definitivo al preceptivo informe del Consejo de Estado, que lo consideró ajustado a derecho. El texto entregado al señor Ministro fue elevado por este al Consejo de Ministros, quien lo aprobó
aprobó por Real Decreto número 889 de 27 de julio de 2001. Consecuencia de ello, y en cumplimiento de lo que se dispone, nos reunimos hoy para incorporar oficialmente a la Real Militar de San Fernando a estos caballeros que merecidamente fueron premiados con la medalla militar al haber acreditado cumplidamente la realización de acciones de valor muy distinguido en servicio y beneficio de España. A vuestras órdenes. Acto seguido, el excelentísimo señor general de la Guardia Civil, don José Pantojo Romero, secretario de la Orden, procedió a la lectura del nombramiento de los caballeros medallas militares individuales que iban a recoger de manos de Su Majestad el Rey la real cédula que les acredita como miembros de la Real y Militar Orden de San Fernando. Por favor, pónganse en pie. Vamos a proceder a leer algunos artículos del Real Decreto 899/2001 de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando. Puntos que afectan más directamente al acto que estamos viviendo. En el reglamento, en su artículo 4, se dice: componentes de la Real y Militar Orden. 1. Son componentes de la Real y Militar Orden de San Fernando: A. Los caballeros y damas grandes cruces laureados. B. Los caballeros y damas cruces laureados. C. Los caballeros y damas medallas militares. Punto segundo. También pertenecen a la Orden las unidades, centros y organismos militares cuyas banderas y estandartes ostenten la corbata de la laureada o de la medalla militar, o que tengan concedidos los guiones en seña de las laureadas o medallas militares colectivas cuando carezcan de aquellos, representadas por sus jefes. En su disposición transitoria primera, reglas especiales de funcionamiento de la Real y Militar Orden de San Fernando, se establece: la Asamblea Permanente de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, junto con los caballeros laureados de San Fernando, se reunirá como capítulo de esta con el fin de proceder al ingreso en la Real y Militar Orden de los caballeros que tengan concedida la medalla militar individual. Es en cumplimiento de esto que con fecha 25 de febrero último se publica la orden ministerial que certifica el ingreso en la Real y Militar Orden de San Fernando de quienes, por haber acreditado reunir las condiciones establecidas en el vigente reglamento de la Orden y demostrado en su día valor muy distinguido por el que se le concedió la medalla militar individual, forman parte de la misma. Por favor, pueden sentarse. A continuación, se va a proceder a la entrega de las reales cédulas. Excelentísimo señor don Miguel Altura Martínez, excelentísimo señor don Bienvenido Barrios Rueda, excelentísimo señor don Manuel Colorado Guitián, excelentísimo señor don José Díaz Carmona, excelentísimo señor don José Díaz Luque, excelentísimo señor don Jaime Farré Alviñano, excelentísimo señor don Rafael Fernández de Tejada González, excelentísimo señor don Francisco Garzón Sánchez,
Excelentísimo señor don Federico Gómez de Salazar y nieto. Excelentísimo señor don Jesús González del Hierro Martínez. Excelentísimo señor don José María González Pérez. Excelentísimo señor don Guillermo Labrado Escobar. Excelentísimo señor don Tomás Vallas Sierra. Excelentísimo señor don Nicasio Joaquín Montero García. Excelentísimo señor don Gonzalo Queipo de Llano y Martí. Excelentísimo señor don Inocencio Recio Ferreras. Excelentísimo señor don Antonio Sánchez del Corral del Río. Excelentísimo señor don Luis Villar de Villaciano. Señor don Francisco Álvarez Gómez. Señor don Manuel Álvarez Rodríguez Sanz. Señor don José Arcilla Caminero. Señor don Alfredo Barba Conejo. Señor don Santiago Barrasa Santillán. Señor don Antonio Barrigón Verdes. Señor don Abilio Moizas del Corral. Señor don Ángel Canales López. Señor don José Cerce Ratia.
Señor don Antonio Díaz Armengol. Señor don Mateo García Blázquez. Señor don Antonio García Ruiz. Señor don Adolfo Gutiérrez Blanco. Señor don Anastasio Gutiérrez Tejedor. Señor don Clinio Lafuente Alcocebo. Señor don Tomás Monzón Alberto. Señor don Donato Pascual Criado. Señor don Victoriano Rodríguez Rodríguez. Señor don Ángel Salamanca Salamanca. Señor don Francisco Sánchez Sánchez. Señor don Ciriaco Vesperinas Redondo. Señor don Alfonso Ibarra Gorbeña. Señor don Gabriel Zayas Goyarrola. Señor, la entrega de cédulas ha finalizado. Queda clausurado el capítulo extraordinario de la Real y Militar Orden de San Fernando. Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando. Los actos concluyeron con un vino de honor en el claustro de evangelistas.